días. Vamos a dar comienzo al pleno extraordinario urgente del fecha 6 de julio de 2012. Vamos a iniciar el pleno, como es costumbre, guardando un minuto de silencio en contra de la violencia de género. Muchas gracias. Punto primero del orden del día: ratificación de la urgencia de esta sesión extraordinaria y urgente de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986. Quiero tomar la palabra para explicar la urgencia. Bueno, la urgencia viene dada principalmente porque el acuerdo que se tomó en Mancomunidad del Municipio del Bajo Guadalquivir de disolver la mancomunidad nos da a los ayuntamientos un plazo de un mes para llevar a nuestros plenos la ratificación, en su caso, de ese acuerdo, y se nos acababan los plazos, no podíamos esperar hasta el pleno ordinario, y es por lo que hoy, que esta semana ya se cumple el plazo, pues había que traerlo a pleno. Los portavoces. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde, y muy buenos días. Bueno, nosotros, como no podía ser de otra manera, porque ha sido nuestra práctica habitual en la anterior legislatura cuando se daban estos casos, y no es la primera vez, por desgracia, que lo tenemos que hacer en esta legislatura, tenemos que manifestar nuestra enérgica propuesta por la traída a pleno con esta urgencia de este punto. Por dos cosas, porque como acaba de decir el portavoz del Partido Popular, se ha tenido un mes desde la celebración del pleno de Mancomunidad, que fue el día 8 de junio, para traer este punto a pleno. Podía haber pasado por el pleno ordinario o podía haber pasado por el pleno que celebramos la semana pasada con su comisión informativa, que es lo que realmente le corresponde. Porque realmente, y nosotros en este caso, nos sentimos el grupo político más agraviado, puesto que los dos partidos políticos, tanto PP como PSOE, tienen representantes en Mancomunidad y han asistido personalmente a ese pleno de Mancomunidad, donde se ha dado un informe por parte de la presidenta, y tenéis hoy aquí todos los datos que se necesita conocer para tomar una decisión consecuente. Nosotros vamos a aprobar la urgencia porque entendemos la importancia de que se apruebe este punto, porque no lo vamos a dilatar más, es una decisión que hay que tomar. No nos parece bien dilatarlo más, pero queremos que se recoja en acta y que se tenga en cuenta pues nuestra protesta, para que, por favor, una vez más decimos, puesto que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, también hacía estas críticas cuando se daban estos actos de esta manera, me parece que lo que no se es consecuente cuando se critica una cosa estando en la oposición y luego se hace cuando se está en el gobierno. Así que, por favor, que se nos tenga en cuenta la protesta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir el Grupo Socialista? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Buenos días, señor alcalde y compañero de corporación. Simplemente yo decir que el Grupo Socialista está de acuerdo también con las palabras que ha dicho la compañera de Izquierda Unida, que es un pleno extraordinario urgente. Hay muchos compañeros de nuestro partido que no pueden asistir al pleno porque se encuentran en un congreso regional en Almería, y otros por motivos laborales.
Entonces, comparto también lo que ha dicho la compañera de que hemos tenido un mes para poderlo traer al Pleno y, pues bueno, creo que es un pleno extraordinario urgente, que se podía haber hecho mucho antes, pero que aún así, pues estamos de acuerdo también que se haga este pleno. Lo vamos a votar también a favor. Gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Simplemente para cerrar el tema de la urgencia, nosotros llevamos explicar un poco el por qué se trae hoy. Es porque nosotros en el pleno de Mancomunidad en el que se toma este acuerdo, el Grupo Popular al completo, el que forma parte de la Mancomunidad, pide a la presidenta, de hecho en el pleno que el Grupo Popular votó en contra de la disolución, porque solicita a la presidenta que esos informes que Isabel María dice que no tiene, y que es verdad que no tendrá porque ellos como tal, como Grupo de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Chipiona, no están representados en Mancomunidad, pero sí su grupo su grupo a nivel provincial o a nivel de la Mancomunidad sí está representado. El informe económico que se nos presenta es una hoja en blanco, una hoja sin membrete, sin firma de nadie, diciendo lo que debe Mancomunidad. Evidentemente nosotros no podemos admitir que una presidenta de una Mancomunidad que representa a 11 municipios nos presente un informe económico en el que dice debe usted 32 millones de euros, que no lo firme ningún técnico, no lo firme nadie, ni siquiera estaba firmado por ella, justificando pues esa deuda. Entonces solicitamos que se nos entreguen informes visados o firmados por técnicos competentes de la Mancomunidad, en el que realmente se dé validez a esa deuda que se nos dice que hay. Hemos estado esperando hasta última hora que nos lleguen esos informes, y como no podemos esperar más, porque es verdad que nos obligan los estatutos de Mancomunidad a dentro del mes siguiente a la ratificación a ratificar ese acuerdo, pues a la vista de que la presidenta ni tiene esos informes, ni los espera, ni los va a mandar, pues hemos tenido que proceder a traer este punto por urgencia a este pleno. Gracias. Creo que está suficientemente claro que el motivo era por eso, porque hemos estado esperando hasta el último minuto el recibir ese informe o al menos tener causa justificada para nuestro posicionamiento de voto. Al no haberlo recibido y cumplir los plazos ya, como bien ha comentado el portavoz del Grupo Popular, ha sido el motivo por el cual se ha ido trazando y hemos tenido que venir ahora por urgencia. Si quieren intervenir para algo más. Votamos entonces la ratificación de la urgencia de esta sesión extraordinaria urgente, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del decreto 2578/1986. Voto a favor de la ratificación de la urgencia. Unanimidad. Punto segundo del orden del día. Propuesta del delegado de Fomento Económico relativo a la ratificación del acuerdo inicial de disolución de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, adoptado por el Pleno de dicha entidad. Como todo el mundo conoce, hay una propuesta que ha llevado al Pleno, que el proponente es don Agustín Lorenzo Morales, porque así nos exigen los estatutos de la Mancomunidad, que se lleve por parte de algún grupo, independientemente de que a la hora de la votación pues podamos tener puntos de vista distintos en este Pleno. ¿Quiere tomar la palabra el Grupo de Izquierda Unida? ¿Sí? Bueno, pues entonces tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, simplemente recalcar un poco el tema de la propuesta que nos trae aquí hoy, que más o menos se ha explicado someramente en la explicación de la urgencia. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que como más o menos todos por prensa y por diversos problemas que incluso en Chipiona hemos tenido con gente de las escuelas, alumnos de las escuelas taller que llevaban 8 meses sin cobrar y que a día de hoy todavía no han cobrado sus nóminas al completo, pues la Mancomunidad inicia un proceso de disolución a petición de la Comisión de Gobierno de la propia Mancomunidad. Inicia un proceso de disolución que pasa porque el Pleno de la Mancomunidad apruebe esa disolución. El Pleno de la Mancomunidad se reúne el día 8 de junio y acuerda por mayoría el que se inicie el proceso de disolución. Nosotros lo único que hacemos hoy es traer esa ratificación a pleno para que los distintos grupos políticos del ayuntamiento ratifiquen en su caso pues esta propuesta, este acuerdo adoptado por el Pleno de la Mancomunidad y que tiene que ser refrendado por cada uno de los plenos de los 11 municipios de
que conforman la mancomunidad. Sí, muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, nosotros, aunque hemos dicho que no teníamos información a través de una comisión informativa, pero realmente es lógico que sí que tengamos la información a raíz de la participación, como ha dicho el portavoz del Partido Popular, de nuestro grupo en Mancomunidad, y aparte, digamos, lo que es la información que hemos tenido durante los años que Mancomunidad ha existido y, sobre todo, la información que tenemos de cuál ha sido, digamos, la última, cómo ha ido transcurriendo el proceso de mancomunidad en los últimos tiempos. Nosotros ya aquí, que tuvimos un pleno donde se habló del tema de mancomunidad a raíz de los impagos que había, no solamente de trabajadores, sino también de los alumnos de las escuelas taller, pues ya decíamos nosotros como grupo político pues que esto era un ejemplo de cómo no se tenían que hacer las cosas, un ejemplo de mala gestión. Durante los 25 años, casi 25 años que existe Mancomunidad, pues se ha estado viendo cómo se ha ido deteriorando por parte del partido, la gestión por parte del partido que ha sustentado, que hay que decir que siempre ha sido el mismo, aunque realmente también tenemos que decir que aquí pues hay una parte de responsabilidad también de los ayuntamientos que han configurado Mancomunidad. Tenemos que decir, y como cosa primera, que nosotros vamos a votar a favor de que se disuelva Mancomunidad y que esto realmente no sería nuestra postura en otras circunstancias y en otros momentos. Porque nosotros tenemos que decir que nosotros defendemos y creemos en la comarcalización, en el hecho de que los ayuntamientos y de que los pueblos se organicen de manera comarcal. Nosotros creemos en ese tipo de organización. Lo que no creemos es en lo que se ha convertido esta Mancomunidad. Esto es, y veníamos comentándolo mi compañero y yo cuando veníamos para acá, como una ballena que se ha quedado varada. Pues no es cuestión de alargar la agonía. No es cuestión de alargar la agonía. Y por dos motivos, o por más de dos motivos, pero principalmente por dos motivos, y uno es que es reconocido en ese informe que se presenta en el Pleno de Mancomunidad, es reconocido la imposibilidad presente y futura de que esta Mancomunidad del Bajo Guadalquivir pues siga gestionando y cumpliendo los fines para que fue creada. Eso me parece que ese reconocimiento es un motivo más que suficiente para que se disuelva la Mancomunidad. Y otro motivo es el hecho que cuanto más se alargue esta agonía, más se irá incrementando el débito que tienen los ayuntamientos hacia la Mancomunidad. Porque cuando decía que aquí no solamente es responsable el Partido Socialista, porque es el que ha sustentado Mancomunidad, sino que también son responsables los diferentes ayuntamientos, porque también hay una parte de culpa de que es la deuda que arrastran muchos ayuntamientos. No todos están en la misma circunstancia, pero es raro el ayuntamiento que no le deba dinero a Mancomunidad, y algunos pues muchísimo. Entonces cada uno, esos ayuntamientos también tienen parte de responsabilidad del caos que ahora mismo vive Mancomunidad. Y a mí me gustaría que el señor portavoz del Partido Popular, si tiene ese dato, luego nos dijera a cuánto asciende el débito que tiene el Ayuntamiento de Chipiona con Mancomunidad, porque también será responsabilidad de los que han gobernado este ayuntamiento, que casualmente, en la mayoría del tiempo ha sido también el Partido Socialista, pero como digo, todos los que han gobernado también tendrán responsabilidad de la situación que hoy se vive. Por tanto, por lo que hemos argumentado, y además por otra cosa también importante que a nosotros también nos preocupa y entendemos que hay que darle solución, es a la situación que vive hoy en día los trabajadores que dependen o que pertenecen a Mancomunidad. Porque hasta que esta situación no se solvente, ellos están en un limbo administrativo. Y hay ahí muchos dramas personales y familiares. Yo creo que también tenemos que ponernos en la piel de esos trabajadores que necesitan que vean la luz al final del camino. Por eso nosotros, como digo, vamos a votar a favor de la disolución de Mancomunidad. Muchas gracias. Quiere intervenir la portavoz del Grupo Socialista. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, pues desde el Grupo Socialista pensamos que ya es el momento de buscar soluciones a este problema,
que hay muchas personas ahí que llevan muchísimos meses sin cobrar, tanto alumnos como monitores, y que ya esta propuesta pues se votó en la Asamblea de Mancomunidad, se votó a favor por nuestro grupo, y bueno, como vamos a hacer ahora, vamos a votar a favor porque, como ya he dicho antes, es el momento de buscar soluciones, no es el momento de culpabilizar a nadie, y creemos que es una responsabilidad también por nuestro partido, por nuestra parte, de que votemos hoy a favor para que esta agonía, como ha dicho Isabel María, pues se acabe lo antes posible y se llegue a buscar la solución para que esta gente pues cobren ya, porque lo están padeciendo sus familias y no es la situación en la que queremos nosotros que se encuentren mucho más tiempo. Así que por nuestra parte lo vamos a votar a favor también. Muchas gracias. Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, muchas gracias, señor alcalde. A ver, en primer lugar, contestando, antes de comenzar mi intervención, contestando a la portavoz de Izquierda Unida, decirle que la deuda aproximada, porque como aquí todo es aproximado, porque como hemos dicho, los papeles que presenta la Mancomunidad normalmente son papeles sin firmar ni validar por ningún técnico competente de la Mancomunidad, puede ser sobre unos 2 millones de euros la deuda que el Ayuntamiento de Chipiona mantiene con la Mancomunidad. La deuda conocida del Ayuntamiento de Chipiona. Perdón. De estos 2 millones de euros, nosotros como ayuntamiento, hace 3 años, cuando todos los ayuntamientos de la Mancomunidad, los 11 ayuntamientos de la Mancomunidad, firmaron una especie de préstamos bancarios para poder saldar esa deuda, en aquel entonces, ahora 2 años, 3 años, se podría haber solventado, al menos en parte, la deuda que Mancomunidad tenía, sobre todo con Seguridad Social, proveedores. En aquel entonces todavía no la tenía con trabajadores. El Ayuntamiento de Chipiona pues no consiguió el que ningún banco le firmara, o al menos el banco al que se dirigió, que fue la Caixa, le firmara el aval suficiente, el aval necesario para que ese dinero, el 1.300.000 y pico euros que por aquel entonces debía, pudiera hacerse efectivo a la Mancomunidad. Entonces, los otros ayuntamientos de la Mancomunidad, creo recordar que en total fueron 9 y un par de ellos, entre los que se encontraba Chipiona, pues no consiguió ese aval, con lo que ese 1.300.000 euros pues no se pudo hacer efectivo a la Mancomunidad, con el consiguiente perjuicio para la entidad, ¿no? Para Mancomunidad en sí. Eso por ahí es la deuda que hasta ahora tiene el Ayuntamiento, más o menos conocida con la Mancomunidad. Por otro lado, la deuda de Mancomunidad y el por qué la ratificación de este acuerdo que hoy traemos a pleno probablemente no vaya a ser votada a favor por este grupo, es porque nosotros en el propio pleno de Mancomunidad ya le exigimos a la presidenta y al grupo mayoritario, que aún sigue siendo el Partido Socialista, porque aunque es verdad que, como comenta la portavoz del Grupo Socialista, puede ser que no sea el momento de pedir explicaciones, sobre todo porque nunca es el momento de pedir explicaciones cuando se le piden a ellos, que normalmente a los que hay que pedirle explicaciones, porque son los que han llevado a la ruina a todo el país, a toda la región, a toda la provincia y sobre todo a nuestra localidad Chipiona. La presidenta nos presenta unos papeles que, como ya he dicho, no están firmados por nadie, avalados por nadie. Nos dice que debemos 32 millones de euros, cosa que es totalmente incierta. La deuda de Mancomunidad probablemente llegue a los 50 millones de euros. De esos 50 millones de euros, este ayuntamiento, en un proceso de disolución, se tendría que hacer cargo entre unos 7 y 8 millones de euros, que habría que incrementar a la deuda que ya tenemos, aparte de hacernos cargo de los trabajadores de la estructura fija de Mancomunidad, no de los alumnos de escuela-taller, no de los monitores de escuela-taller, sino de los trabajadores fijos que existen en la sede central de Lebrija, que hay sobre unos 50 trabajadores que ya están demandando continuamente a este ayuntamiento para quedarse fijos en nuestro ayuntamiento, trabajadores que ni son de Chipiona, ni probablemente hayan pisado Chipiona en su vida, y que, sin embargo, tienen unos sueldos aproximados y de media de unos 50.000 euros al año. Es una barbaridad, nos parece una barbaridad. Además,
de que pasarían a formar parte de la plantilla de este ayuntamiento, también ocasionaría el que el incremento de la deuda que ya tenemos pues hiciera muchísimo más inviable el mantener, el consolidar o el incluso asegurar tanto las nóminas como los pagos que este ayuntamiento tiene que acometer. Por otro lado, el ayuntamiento de Chipiona además tiene un déficit añadido en la mancomunidad, que es que como nosotros, por más o menos costumbre, este ayuntamiento y sobre todo la corporación anterior ha tenido la costumbre de hiperinflar los presupuestos para poder acometer los gastos y el endeudamiento tan grandísimo al que ahora mismo nos vemos sometidos, pues resulta que éramos uno de los pueblos que teníamos un presupuesto más engordado, lo que suponía que nuestra participación y nuestra cuota en mancomunidad además fuera una de las más grandes que hay. Nosotros, por ejemplo, con los mismos habitantes aproximadamente que Lebrija, que además es una de las máximas beneficiadas de toda la mancomunidad, porque es donde está la sede central, donde están todos sus trabajadores de esta estructura fija, resulta que nosotros tenemos un 14% de la mancomunidad, mientras que Lebrija solamente tiene un 7%. Lebrija casualmente está gobernada por el Partido Socialista y también lleva muchísimo tiempo gobernada por el Partido Socialista. Aquí no ha habido nunca ninguna protesta porque nosotros tengamos un 14% de cuota de mancomunidad, cuando realmente no nos hemos visto beneficiados en un 14% de los servicios, ni de los cursos, ni de las escuelas taller, ni de nada de lo que ha prestado la mancomunidad. Nosotros simplemente hemos figurado en la mancomunidad con ese 14% para aportar en base a ese 14%. Y por eso es por lo que nos vamos a tener que hacer cargo de una deuda de unos 7 millones de euros, mientras que Lebrija, por ejemplo, tendrá que hacer frente a unos 3 millones de euros aproximadamente, cuando realmente es la más beneficiada históricamente por todo este conglomerado que supone la mancomunidad. Por otro lado, es evidente que los trabajadores es una preocupación, y es una preocupación que nosotros no olvidamos. Prácticamente hemos intentado por todos los medios de esa deuda que nosotros tenemos aportar dinero para que a nuestros trabajadores, a nuestros alumnos de las escuelas taller, se les pudiera pagar sus nóminas pendientes, pero la presidenta de Mancomunidad, la alcaldesa de Lebrija, también indicaba que si allí entraban 5 millones de pesetas del Ayuntamiento de Chipiona era para pagarle a los 400 trabajadores que tenían pendientes en la mancomunidad, incluso aunque los molares, el coronil o las cabezas no aportaran ni un duro. Y nosotros lo que queríamos era buscar alguna solución para que si teníamos que aportar algún dinero, buscarlo donde no lo hubiera, pero buscarlo para que esos trabajadores pudieran cobrar sus nóminas pendientes. Eso no ha sido posible también por la negativa del Partido Socialista de la Mancomunidad, que pues nos negaba esa posibilidad tanto a nosotros como a Rota, que era otro de los que pretendía utilizar esa política de poder pagar con el dinero que sale de este ayuntamiento a los alumnos y a los trabajadores a los que este ayuntamiento realmente tiene pues una obligación moral, por lo menos, de haberle abonado esas nóminas. Principalmente nuestra negativa a la disolución de la mancomunidad viene impuesta porque eso no soluciona el problema de estos trabajadores. La disolución de mancomunidad no es un proceso fácil, es un proceso que probablemente no veamos políticamente ninguno de los que estamos aquí, porque es un proceso que puede llevar años y años, porque es un proceso muy largo, con muchísimo enrevesamiento económico, y una de las peticiones que hacía el Grupo Popular era que, al igual que ocurre siempre que nos dejan un agujero en cualquier institución que haya sido gobernada por el Partido Socialista, pues que se hiciera una auditoría externa en la mancomunidad que nos dijera quién se ha llevado ese dinero, dónde ha ido a parar ese dinero, dónde ha ido a parar los 50 millones de euros que debe la mancomunidad, y sobre todo que el Tribunal de Cuentas de Andalucía pudiera estar presente en el proceso de disolución de la mancomunidad. Esa propuesta que hacía la portavoz del Grupo Popular en Mancomunidad, que la hizo directamente en el Pleno, que se añadiera a la coletilla, a la propuesta que traía el Grupo Mayoritario, el Grupo Socialista, de disolución de la Mancomunidad, le dijimos que si añadía la propuesta, a la propuesta añadía la auditoría externa
y la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de todas las cuentas de la Mancomunidad, pues que entonces sí votábamos a favor, pero que no podíamos votar a favor de que me digan que se deben 32, 35, 40 o 50 millones de euros y que yo no tenga ni siquiera la posibilidad de saber qué han hecho con ese dinero, dónde se han gastado ese dinero y quién se ha llevado ese dinero, porque hay muchísima gente que a través de nóminas y de cargos de confianza, cobrando 200 y 300.000 euros al año, 50 millones de pesetas al año, se han estado llevando ese dinero de ahí. Y ese dinero no ha repercutido donde debería haber repercutido, que era en los pueblos mancomunados y sobre todo en el pueblo de Chipiona. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna aclaración? Sí. ¿Quiere intervenir la portavoz del Grupo Izquierda Unida? Muchas gracias, señor alcalde. Brevemente, algunas cuestiones. Vamos a ver, aquí yo creo que nadie ha dicho que esto sea fácil, ni que sea una empresa que se pueda llevar a cabo fácilmente. Nosotros estamos de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, o sea, investigar y sobre todo, responsabilidades. Eso sobre todo. Nosotros nunca nos vamos a negar a eso como grupo municipal. Nosotros aquí no nos vamos a negar nunca a eso como grupo municipal, repito. Pero bueno, yo entiendo que es algo serio, que cuando uno se niega a algo es porque tiene una alternativa y una propuesta. O sea, yo he oído el argumentario del portavoz del Partido Popular del por qué han votado en el Pleno de Mancomunidad no a la disolución, pero no he oído cuál sería la alternativa. O sea, dejarlo en ese limbo administrativo. Usted dice, nosotros pensamos en los trabajadores, pero el movimiento se demuestra andando, señor delegado. El movimiento se demuestra andando. O sea, la preocupación puede ser muy grande, pero la solución es ninguna. O sea, usted dice que no se le solucionan a los trabajadores si se finiquita Mancomunidad. Y yo le digo que por lo menos tienen la opción de cobrar el subsidio de desempleo. Por lo menos esa opción sí que la tienen. ¿Sí la tienen? Bueno, usted dice que no. Nosotros entendemos que sí, que la tiene. Y lo que no se puede dejar... Bueno, yo ponía ante un ejemplo de la ballena varada, pero ¿ustedes qué quieren? ¿Seguir dejando esa ballena ahí? ¿Que siga oliendo mal? ¿Que siga estando muerta ahí? Porque yo no veo alternativas al... Y ya le digo que estaríamos de acuerdo en que se depuren responsabilidades. Por supuesto que sí. Nosotros hemos sido los primeros que en nuestra intervención hemos dicho que hay culpables y que esos culpables tienen que salir. Y que se tienen que depurar esas responsabilidades. Nosotros sabemos y somos conscientes de que eso sirvió también como cementerio de elefantes para que ahí fueran muchas personas cercanas o del partido que sustentaba Mancomunidad. Todas esas cosas las sabemos. Pero entendemos que la postura no es decir que no se disuelva y dejarlo ahí. Habrá que dar una alternativa, o lo menos es lo que solemos hacer nosotros cuando negamos algo, dar alternativas. Y ya les repito que no la hemos oído por su parte. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz del Grupo Socialista? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, pues independientemente de que haya culpables, ya sabemos que hay culpables, de que lo tendrán que pagar quienes lo tengan que pagar, pero bueno, nosotros estamos aquí para que se busquen soluciones y estamos decidiendo de que esta mancomunidad se disuelva. Ya lo he comentado antes, se tomó la decisión por nuestros compañeros allí en asamblea, en mancomunidad, y lo que queremos es que estas personas cobren y que se les dé soluciones a sus problemas. Simplemente nosotros estamos aquí para buscar una solución. Que bueno, que vosotros mantenéis ahí en un margen el Partido Popular, pues bueno, lo entendemos, ¿vale? Lo entendemos, no queréis que esto salga para adelante porque no queréis que cobren estas personas que están en una situación que no se les da pues su nómina. Pero bueno, simplemente que sabemos que la culpa siempre va a ser del Partido Socialista, siempre, para todo, así que vosotros seguís echándonos la culpa de todo, pero no tomar una decisión para que esta gente cobre y para que puedan ellos seguir hacia adelante con su familia, que llevan 7, 8 meses que no viven, ni duermen, ni descansan, ni nada. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
Bueno, en primer lugar, voy a empezar por lo último, que a la portavoz, decirle que la culpa de todos no es que la tenga el Partido Socialista porque nosotros se la echemos, sino porque la tiene, porque es el que ha gobernado durante 30 años en Andalucía, sigue gobernando en Andalucía y va a tener la culpa otra vez de todas las cosas malas que le está pasando a Andalucía, en las que ahora, si quiere, pues hablamos un poco de lo que se nos viene encima. Y después, por otro lado, en este caso, incluso con la connivencia de Izquierda Unida. O sea, esta vez ni solo, esta vez tenemos hasta la connivencia de Izquierda Unida. Por otro lado, en Mancomunidad, evidentemente sí que tiene la culpa el Partido Socialista. Si es que es la única que ha llevado para adelante Mancomunidad, es que es la única que ha tenido mayoría absoluta y sigue con mayoría absoluta en Mancomunidad. Después, por otro lado, la portavoz de Izquierda Unida dice que no presentamos propuestas. Sí presentamos propuestas para que se disuelva la Mancomunidad. En el acuerdo plenario decíamos que se tomara el acuerdo de disolver la Mancomunidad con la intervención de la Cámara de Cuentas y con una auditoría externa. Eso es una propuesta. Nosotros no queremos dejar esa ballena ahí parada. Nosotros queremos que la ballena esa se la lleven ya a un cementerio y que dejen allí los huesecitos. Pero que lo que no queremos es nosotros tener que pagar el traslado. ¿Por qué? Que me expliquen el por qué yo tengo que pagar 7, 8, 9 o 10 millones de euros de esa Mancomunidad. Yo lo único que quiero es que cuando a mí me pidan un dinero, poder decirle a mis ciudadanos el por qué yo estoy pagando ese dinero. No porque me lo pide una institución, no porque el que me lo pida una institución, yo llego, pago, que parece ser que era la generalidad en la política del Partido Socialista. Bueno, perdón, yo pago no, yo digo sí, que ya lo pagará cuando venga el Partido Popular. Normalmente decían sí a todos los dineros que se deban, sí, que ya vendrá otro después que apechugue y le pague. Nosotros tenemos esa propuesta de que haya una fiscalización por parte, fíjate tú, por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía. No estoy pidiendo ni que sea uno de Asturias el que lo fiscalice, sino que es desde nuestra propia región, que creo que confiaremos al menos. Confiará sobre todo el Partido Socialista en la Cámara de Cuentas de Andalucía, que prácticamente ha sido la que la ha creado y la que más o menos la controla, y el Partido Izquierda Unida ahora, que también está más o menos en el poder, ¿no? Ahí en la Junta de Andalucía. Yo creo que era una propuesta bastante lógica y, sin embargo, algún miedo habrá en Mancomunidad para que no nos permitan el que haya una fiscalización de esa deuda, una fiscalización de esos 32 millones de euros que dice la presidenta y que, estimando por bajo, van a ser 50. Después miente o se equivoca la portavoz del Grupo de Izquierda Unida cuando dice que eso va a permitir el que los trabajadores cobren el subsidio de desempleo. Evidentemente, a lo mejor no está al tanto de que prácticamente todos los trabajadores de Mancomunidad están ya despedidos. Todos están despedidos, todos están cobrando su desempleo, todos no, perdón. Los alumnos de las escuelas taller no están cobrando su desempleo, porque los alumnos de escuelas taller, a los que el Partido Socialista el año pasado les prometió el paraíso, que habían cogido, les había tocado la lotería al entrar a una escuela taller, resulta que no tienen paro cuando terminan, porque las escuelas taller, los alumnos trabajadores no tienen paro cuando terminan su formación. Además de que se les debe la nómina, no tienen paro. Eso no les va a solucionar el problema del paro a los alumnos de la escuela taller, que son más de 400 en toda la Mancomunidad y más de 40 en Chipiona. Los monitores y los directores de las escuelas taller ya están cobrando el desempleo. Los trabajadores de Andalucía Oriental, a los que también despidió sin ningún tipo de solución el Partido Socialista a través de la Mancomunidad, también están cobrando su desempleo. Los Alpes, a los que va a despedir el Partido Socialista en septiembre, también van a cobrar su desempleo. Todos los trabajadores de Mancomunidad están cobrando su desempleo, menos los 8 o 9 que faltan por despedir y que no tienen más remedio que tener allí porque alguien le tendrá que hacer los papeles. Alguien tendrá que rellenar los impresos en Mancomunidad. Eso los ha dejado, porque no tiene más remedio. Pero en Mancomunidad lo que queda ya es una estructura mínima, una estructura que lo único que pedimos es que se dedique a sacar papeles de los cajones, a sacar informes, si existen, de legalidad o de ilegalidad, de las inversiones y de los gastos que esta Mancomunidad ha tenido y que nadie ha visto, porque la propia presidenta dice que es que ella allí no encuentra ni un papel, que los papeles que nos da no los da
prácticamente sin timbrar y sin firmar por nadie, porque ella allí no encuentra nada de lo que ella misma no sabe ni lo que se debe, y que cree que son unos 32 millones de euros. No, mire usted, aquí, si somos serios para todo, y si somos serios para disolver una entidad como Mancomunidad, que lleva más de 25 años prestando unos determinados servicios a unos municipios, pues hay también que ser serios a la hora de pedir ahora, de pedir las distintas responsabilidades políticas, económicas o de cualquier tipo que puedan tener los que han estado manejando esas importantes cantidades de dinero. Esos miles de millones de pesetas que han venido de Europa, del Estado y de Andalucía. No vale decir, vamos a cerrarla y ya investigaremos. No, mire usted, lo investigamos y después de pedir las responsabilidades, entonces procedemos a cerrar lo que haya que cerrar. Pero cuando todos los responsables hayan pagado por el desaguisado que han producido en la Mancomunidad. No podemos, porque entonces, según esa regla de 3, vamos a disolver el Ayuntamiento de Chipiona, porque tenemos una deuda que prácticamente hace inviable el que pueda funcionar casi a diario. Vamos a cerrarlo y ya veremos a ver quién ha tenido la culpa. No, mire usted, estamos aquí, estamos luchando día a día y estamos intentando que los responsables de lo que nos han dejado paguen lo que tengan que pagar. Y nosotros ya nos encargamos de ir pagando las deudas, que no hay más remedio que ir pagando. Por eso me parece que es un poco de demagogia en el caso de Isabel María, de la portavoz de Izquierda Unida, cuando dice que eso le va a solucionar el que cobren el subsidio de desempleo a los trabajadores. Los trabajadores están todos despedidos, Isabel María, y están todos despedidos porque el Partido Socialista, a través de la Consejería de Empleo que ha disuelto y que no he visto protestar al Partido de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz porque se haya quitado en un momento en el que el paro en Andalucía, el paro en España, pero el paro en Andalucía y sobre todo el paro en Cádiz es uno de los más grandes de la historia, resulta que desaparece la Consejería de Empleo y aquí nadie protesta. La engloban ahí dentro de una macroconsejería para enmascarar que la Consejería de Empleo es la que se ha gastado 1.400 millones de euros en no sabemos qué, dándole prebenda y prejubilaciones a un montón de cargos socialistas, y resulta que ahí no protestamos ninguno. Tenemos un director provincial de empleo, un delegado provincial de empleo, perdón, que no está, sigue estando, pero no está, porque resulta que las 2 escuelas taller que la Mancomunidad renunció a favor del Ayuntamiento de Chipiona hace aproximadamente 2 meses, y que el Ayuntamiento de Chipiona en comisión de gobierno aceptó esa renuncia para que pudieran venir esas dos escuelas taller a Chipiona, pero que pudiera venir el dinero directamente a este Ayuntamiento de Chipiona para gestionarlo y para contratar a más de 40 trabajadores de nuevo, a más de 40 alumnos trabajadores y a otras 5 o 6 personas para que llevaran esas escuelas taller, pues resulta que el director provincial de empleo y la Junta de Andalucía nos lo deniega. Nos llega la denegación ayer. Y resulta que nos llega y intento hablar inmediatamente y pedir una reunión urgente con Bouza, que es el director provincial, el delegado provincial de empleo, y me dice que él no recibe a nadie porque está esperando ese congreso regional tan magnífico a los que los portavoces habituales del Partido Socialista están asistiendo, que van a solucionar Andalucía en vez de quedarse en su pueblo solucionando su pueblo. Pues resulta que me dice que él está ahí, pero que está como ahora mismo, como el que está esperando a ver si va a seguir o no va a seguir, que mientras tanto él no va a hacer nada, que está cobrando, pero no está para trabajar, pero sí está para denegarle a Chipiona las 2 escuelas talleres. Las 2 escuelas talleres a Chipiona se las deniega, eso sí lo firma, pero ahora no puede firmar, no puede ni siquiera reunirse con este delegado o con este alcalde para explicarle el por qué unas escuelas talleres que podrían haber permitido por lo menos que 40 personas hubieran estado un año trabajando y cobrando, porque ese dinero, como estamos haciendo habitualmente en este equipo de gobierno, iría a parar a una cuenta restringida para que no pudiera ser tocado por otra cosa que no fuera el pago de las nóminas, que es lo que tenía que haber hecho el Partido Socialista el año pasado, asegurar que ese dinero, a través de Mancomunidad, hubiera ido a parar a las manos de quien tenía que ir a parar, que era de los alumnos trabajadores y de los directores y de los auxiliares administrativos que estaban allí trabajando. Pues nos dice que no. Y nos dice, como nos ha pasado con el Andalucía Orienta,
que también la reunión iba en el sentido ese, del por qué en Sevilla ya están los Andalucía Orienta trabajando de nuevo. Y sale el portavoz del Partido Socialista esta semana en la televisión diciendo que el Ayuntamiento de Chipiona renuncia a los Andalucía Orienta. Mire usted, yo no he renunciado a nada, porque es que no tengo nada. Uno renuncia a algo que tiene. Y como el Partido Socialista de la Junta de Andalucía no me ha dado todavía los Andalucía Orienta, pues no puedo renunciar a ello. Lo único que he hecho es aprobar, renunciar a la solicitud de subvención. Pero está ahí parada, porque lo decidimos así, todos los grupos políticos, esperando a ver si dice o no dice la Junta de Andalucía si nos va a dar si nos va a dar esa subvención. Ni Sanlúcar, ni Rota, ni Trebujena, ni Chipiona, ni El Puerto, nadie tiene resolución de los Andalucía Orienta. ¿Por qué? Pues porque tenemos a un señor del Partido Socialista que cobra 5, 6, 7, 8.000 euros todos los meses y que no quiere ni siquiera reunirse para dar explicaciones de la inutilidad del cargo que ahora mismo está ostentando. Y así es como trabaja el Partido Socialista en todos los sentidos. Y como no podemos hacer otra cosa, pues si la fiscalización del Tribunal de Cuentas y la auditoría externa nos lo permite, Izquierda Unida, que dice que sí, que está de acuerdo con eso, pues podía habérselo dicho a su presidente provincial por aquel entonces, Manuel Cárdenas, para que hubiera votado a favor de la propuesta del Partido Popular, de que el Tribunal de Cuentas y de que la auditoría externa fuera dentro de la propuesta. Pero el Partido Izquierda Unida a nivel local será de esa forma, pero a nivel provincial no lo es. O es que ya se debe a los sillones que está ocupando. Y tiene que votar a favor de las cosas que le dictan desde la Junta de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz de Izquierda Unida? Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Bueno, usted que sabe que me gustan mucho los refranes, hay uno que dice que cuanto más se habla, más se hierra, ¿no? Y me ha acusado usted a mí de demagogia, pero yo le puedo asegurar que demagoga no soy, pero usted hace un acopio importante de doble lenguaje. Eso sí lo hace usted. Y además, pues parece ser que le gusta su minuto de gloria, ¿no? Pero no es un minuto de gloria, sino que son muchos minutos los que usted, porque ahí entremezcla y habla de muchas cosas. A mí, ya le digo que ese doble lenguaje que usted utiliza, pues me resulta bastante llamativo y chocante, porque ahora van a ir a coger la cantinela del gobierno andaluz, de lo que nos viene desde el gobierno andaluz, pero ¿por qué no le piden ustedes las mismas cosas que le pide al gobierno andaluz? ¿Por qué no se lo piden ustedes al gobierno central? Porque, no, señor, no se equivoque usted, no se equivoque. No engañe usted a los ciudadanos. No engañe usted a los ciudadanos. Las competencias, usted no sé si sabe que la Junta de Andalucía tiene muy poca posibilidad de recaudar y que el 90% de los ingresos que tiene la Junta de Andalucía viene del gobierno central. O sea, sé que fruto de lo que esté pasando en Andalucía viene de las políticas que se están llevando a cabo por parte del PP en el gobierno central. No hagamos ahora así con las manitas. Ah, yo no he sido. No hagamos eso con las manitas, porque eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe y lo que te rondaré, Morena. O sea, y lo que nos queda todavía. Lo que nos queda todavía por vivir de los recortes en políticas sociales que nos va a hacer el gobierno de la nación, que precisamente no es de Izquierda Unida. Precisamente no es de Izquierda Unida. El que ustedes tengan o no tengan más interés en solucionar o no solucionar las situaciones de los trabajadores, bueno, pues tampoco es una cosa a extrañar. Habiendo aprobado una reforma laboral como la que habéis aprobado, pues realmente yo creo que se ve que los trabajadores tampoco es que os interese mucho solucionarle vuestra situación. Usted habla mucho de tener que absorber trabajadores, pero también hay otra figura que es indemnizar. Y realmente los trabajadores son trabajadores, tienen unos derechos. Usted habrá sido trabajador también, me imagino, y habrá defendido esos derechos, pero ahora no se los niega usted a los que pueden ser de su responsabilidad. Si nosotros mantenemos, como decimos, la estructura de mancomunidad, nosotros no nos vamos a negar nunca a investigación, lo hemos demostrado también en la Junta de Andalucía. Precisamente la comisión de los ERE se va a llevar a cabo porque Izquierda Unida está en el gobierno, porque usted sabe que hasta en 8 o 10 ocasiones
pidió este partido político la creación de esa comisión y el Partido Socialista la negó. Ahora no tiene más remedio. Ahora no tiene más remedio. Y que incluso se hablaba que ni Griñán ni Chávez iban a comparecer y ahora van a comparecer. Y eso es también porque está ahí Izquierda Unida. Y muchas cosas. Afortunadamente vamos a vivir o vivimos en Andalucía, porque si viviéramos en otras comunidades autónomas donde desde hace tiempo gobierna el Partido Popular, otro gallo nos cantaría. Porque está visto y comprobado que donde más recortes se están haciendo son en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y que además arrastra las peores cuentas. O sea, no sé a quién ahora le queréis dar lecciones magistrales. No sé a quién le queréis dar lecciones magistrales, pero verá, el punto que se trata aquí no es hablar de la Junta de Andalucía, del bipartito, de quién gobierna mejor, aunque a usted le gusta mucho el batiburrillo. A usted le gusta mucho el batiburrillo. Pero también le voy a decir un dato que a lo mejor usted no lo sabe. En la Junta de Andalucía, el Partido Popular ha pedido documentación de los 10 años atrás para empantanar la comisión de investigación de los ERE y después decir que no se está llevando adelante porque no quieren los que están gobernando. Es que usted utiliza ese doble lenguaje, señor portavoz del Partido Popular. Soy experto en el doble lenguaje. Y yo creo que cuando se dice una cosa hay que demostrarla con los hechos, lo hemos dicho siempre. Que usted dice que nuestro partido a nivel provincial no está dispuesto a... Yo le aseguro que nosotros, todo lo que sea clarificar, depurar responsabilidades e investigar, estamos dispuestos. Porque no nos hemos metido en el bolsillo nada. No nos hemos metido nada en el bolsillo. Y si algo nos mueve es el interés general. Y entendemos que el interés general, en este caso, va porque se disuelva Mancomunidad. Entendemos que es así. Porque si todos los pueblos tomaran ejemplo de lo que va a ser hoy aquí el Partido Popular, pues lo mantendríamos ahí, ¿no? Hace falta un porcentaje de votos de los ayuntamientos para que se disuelva Mancomunidad. Si se toma ejemplo de lo que estáis haciendo, pues se quedará ahí. Y no le daremos solución nunca a esto. Nos empestillaremos en lo que hay que hacer, pero no se hará. Que eso, pues, responsabilidad de ustedes será. Ustedes serán los que le tendrán que dar explicaciones a los trabajadores y le tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos. Y además que se irá incrementando la deuda, porque a Mancomunidad hay una cuota que hay que pagar, que queremos mantener. No queremos gastar, pero por otro lado sí que estamos dispuestos a gastarlo. Pues gastémoslo, ya que hay que gastarlo, pero en buena lid y de buena manera y dándole soluciones a los ciudadanos, señor portavoz. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la portavoz del Grupo Socialista? Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. No, simplemente decir que nosotros no vamos a entrar en debate sobre el gobierno andaluz o sobre quién tiene que depurar las responsabilidades o quién tiene la responsabilidad de esta situación. Simplemente queremos que se solucione este problema y, lo vuelvo a repetir, darle la solución a estos trabajadores de estos talleres de empleo y a estos monitores que han estado trabajando en estos talleres. Y nada más, pues nuestra postura es darle solución a esta gente y que se acabe lo antes posible la agonía. No vamos a entrar en más debate. Gracias. ¿Quiere intervenir el portavoz del Grupo Popular? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, comentarle a la portavoz de Izquierda Unida que se empeña en mantener pues el discurso que tiene Izquierda Unida y el PSOE a nivel andaluz, pero que es verdad que los recortes sociales, eso que indica que la culpa es de Rajoy y que la culpa es del gobierno de la nación, pues que evidentemente la mayoría de los recortes sociales que la Junta de Andalucía tiene ahora mismo son de antes de Rajoy. Usted estará hablando de los que vendrán, que usted ya supone que van a venir. No, de los que están viniendo todavía son del amigo Rubalcaba y del amigo Zapatero. Son recortes que ya tenía de antes. Las ayudas por acogimiento las habían recortado. El retraso en más de un año en los salarios sociales. Es que, si quiere, es que no, es que eso ahora no le gusta que se lo diga. Es que es así. Entonces, lo que no podemos es el doble lenguaje que usted me dice que yo utilizo, utilizarlo usted. Es decir, acusarme a mí de doble lenguaje cuando la que lo utiliza usted. Porque le podía haber atacado perfectamente al Partido Socialista, no a mí. Porque son los que hicieron el recorte.
Hicieron los recortes principales antes. Y luego, uno de los recortes fundamentales que, por ejemplo, nos afectan a Chipiona es en el tema del baño a los discapacitados. En el tema del baño a los discapacitados, el año pasado, recién entrados nosotros en este gobierno, que probablemente usted, en los 10 días que estuvo de alcaldesa, le diera tiempo incluso a conocerlo, ya nos querían quitar más de 20.000 euros de la subvención. Y este año no es que nos quieran quitar 20.000 euros, este año es que nos lo ha quitado la Junta de Andalucía. Nos lo ha quitado aduciendo que es que Rajoy le va a quitar el dinero no sé qué, y por eso entonces este año, pues los discapacitados que vienen a Chipiona en verano, pues a lo mejor no van a poder tener auxiliares que les ayuden a realizar esos baños. Pero esas preocupaciones son otras, porque son preocupaciones de antes de que entrara Rajoy, entonces no podemos sacarlas, porque entonces se nos pueden volver en contra. Hay que decirlo todo, y el doble lenguaje ese, utilizarlo, cuando se acusa de doble lenguaje, no utilizarlo uno mismo. Por otro lado, el año pasado, en el año 2010, la Junta de Andalucía tenía presupuestado más de 1.000 millones de euros para políticas de empleo. De los 1.000 millones de euros que tenía presupuestado, solamente utilizó 400 millones de euros. La mayoría fueron a parar los ERE falsos, no ayuda a los desempleados, pero bueno, utilizó 400 de los 1.000 millones que tenía. Y resulta que este año el gobierno de Rajoy le ha dicho, bueno, pues te voy a dar 450. Utilízalo. Si es que el año pasado te gastaste 400, si te van a dar 450, gástate los 450 en ayuda al desempleado y en formación para el empleo y en empleo y en fomento del empleo, y verás cómo probablemente surta efecto. Lo que no puede ser es decir, como decíamos en el gobierno de este ayuntamiento, tenemos 40 millones de presupuesto porque decimos que lo vamos a cobrar todo lo que nos deben lo íbamos a cobrar, y al año siguiente en vez de 40 ponemos 45 porque lo vamos a volver a cobrar todo, y vamos a subir el IBI y vamos a cobrarlo entero, aquí todo el mundo va a pagar el IBI. Vamos a ver, usted no comprende que la mayoría de la gente en los momentos que vivíamos en el año 2009, 2010, 2011 no podía pagar los impuestos. Usted no podía tener esa previsión y hacer una provisión por ese dinero que no se iba y haberlo presupuestado de menos. ¿Sabe usted lo que nos hubiera supuesto eso? Que ese presupuesto, en vez de 40 millones de euros, hubieran sido de 30 o de 25 o de 27, que era lo real que había en este ayuntamiento. Pues que hubiéramos tenido una cuota de participación en la mancomunidad de un 50% menos, y que esos 7 millones de euros de deuda se nos iban a poner en 3, igual que tiene Lebrija. Y entonces sí hubiera sido trabajar por este ayuntamiento, no trabajar para los intereses generales de un partido, como hacía el Partido Socialista. Entonces, no nos podemos emponzoñar, como dice usted algunas veces, en que si estamos recortando. No, mire usted, el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del Partido Popular, le va a dar a Andalucía en políticas activas de empleo más dinero del que se gastó el año pasado, más dinero del que se gastó efectivamente, no del que tenía presupuestado. Es que yo puedo presupuestar que me voy a gastar 100 millones de euros y después ingresar 2. Pues me gasto 2, no me puedo gastar más. A lo mejor me da un banco 1, me voy a gastar 3. Pero es que yo tenía 100 millones. No, mire usted no tenía 100 millones. Usted dijo que iba a tener 100 millones. Y de hecho lo dijo. Voy a tener 1.000 millones para políticas activas de empleo. Pero realmente me gasto 400. Entonces, si tenía usted 1.000, ¿por qué no se gastó los 1.000? Si Zapatero y Rubalcaba le iban a dar los 1.000. ¿O es que Zapatero y Rubalcaba no le daban a ustedes los 1.000? Porque si no le daban los 1.000 millones, ¿por qué no le protestaban ustedes? De que dejaba de darle a ustedes lo que tenía que darle. De que dejaba de darle a Andalucía lo que tenía que darle para promoción del empleo. Pues no, toca ahora de nuevo echarle la culpa a Rajoy. Esto ya ocurrió, esto ya lo conocemos. Chávez se llevó 20 años sin pedir la deuda histórica. Entró el gobierno del Partido Popular, Izquierda Unida sí la pedía. Entró el gobierno del Partido Popular y se llevó 8 años, un día tras otro, pidiendo la deuda histórica. Ahora toca pedir los recortes sociales. Hombre, por Dios, hay que ser serio. Cuando se está en puestos de tanta responsabilidad como está un señor llamado Griñán, tiene que ser más serio. Ahora que se va a llevar 8 años, 4 años, 5 años, pidiéndole a Rajoy, pidiéndole, y bueno, y ya menos todavía. ¿Cómo nos pagó la deuda histórica? ¿Cómo nos pagó la deuda histórica?
con solares perdió en medio de la Vega de Jaén y de Córdoba, que valían 2 duros, pero que estaban puestos por las nubes porque estaban valorados a precio de tasación de cuando valían dinero los terrenos. Así también pago yo. Ahí tenemos terrenos en la Loma, a ver si nos quitan los 50 millones de euros, a lo mejor con algún terrenito que tengamos en la Loma. Lo mismo el Partido Socialista o la Junta de Andalucía se los quiere quedar y pagárnoslos al precio que está tasado. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. 2 datos, pues, para que veamos o sigamos viendo el doble lenguaje del Partido Popular. Usted que mira la prensa asiduamente, me imagino, ¿no? Pues quizás no leería usted el periódico el día 27 de junio, donde el señor Beteta, me imagino que sabe usted quién es, ¿no? Bueno, pues este señor, que es el secretario de Estado de Administraciones, ha dicho que van a desaparecer todas las mancomunidades. Eso lo ha dicho el señor Beteta, que casualmente o no casualmente, ya que usted no sabe quién es del Partido Popular, ¿eh? Es del Partido Popular. O sea, aquí tenemos un ejemplo más de ese doble discurso. O sea, ustedes diciendo a nivel nacional que van a desaparecer todas las mancomunidades y ahora aquí en Chipiona dicen ustedes que no tiene por qué desaparecer esta mancomunidad. Y por otra parte, con ese batiburrillo que usted ha hablado del tema de los ingresos, de la Junta y todo esto, recordarle, porque como ya el señor alcalde está un poco nervioso, que nos estamos alargando un poquito con el tema, y es verdad que, pero a usted no le ha dicho, a su portavoz no le ha avisado en ningún momento. No, pero a su portavoz no le ha avisado en ningún momento y ha hablado de todas maneras nos podemos emplazar, si usted quiere nos podemos emplazar para un debate de este duelo de recortadores, a ver quién recorta más. ¿El Partido Popular o el Partido Socialista? A ver quién recorta más. Podemos emplazarnos y explicarle a los ciudadanos, porque yo creo que los únicos que están contentos con las políticas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno central son ustedes. Porque salga usted a la calle, verá lo que dicen los ciudadanos. No están tan contentos, no están justificados los recortes. Pregúntele usted ahora a los que están en la farmacia hoy comprando, a ver si están contentos con el copago. Y vamos a ver, seamos serios, que en los presupuestos generales del Estado ya venía una merma de 2.700 millones de euros para Andalucía. De algún lado, vamos a ver. Y los 1.500 millones que están recogidos, 1.500 millones de euros que están recogidos en el Estatuto Andaluz para inversiones, el Partido Popular se lo niega a Andalucía. Si todo eso viniera, pues a lo mejor no se daba lugar lo que está cayendo. Y que Izquierda Unida está amortizando. Y ya tendremos oportunidad de explicarlo cómo está amortizando, porque ya veo eso, que nos ponemos un poquito nerviosos, vemos como cuando hablan los otros nos alargamos, cuando hablamos nosotros nos escuchamos. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Decirle que no le he cortado la palabra hoy a nadie, me parece. Era un punto nada más y me parecía casi que inoportuno el no ceder la palabra a nadie. He estado totalmente al margen de todas las intervenciones que habéis hecho cada uno de los grupos políticos. He respetado los tiempos y las intervenciones que han sido más de lo habitual en estos plenos, y creo que incluso no está recogido ni siquiera en el reglamento, que ha intervenido pues 4 veces, me está diciendo mi delegada, que es verdad, pero vamos, que no he tenido ni la intención de cortarle a nadie, ¿eh? ¿Quieren intervenir por alguna alusión? ¿Quieren intervenir? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. No, simplemente una pequeña apreciación, que los recortes que está haciendo el Partido Popular a nivel estatal y el Partido Socialista a nivel andaluz, que los del Partido Socialista también son de usted, que usted está en el gobierno, que Izquierda Unida está en el gobierno de Andalucía, que si no estuviera, como por ejemplo en Extremadura, pues estaría gobernando la lista más votada, que es el Partido Popular. Eso por ahí. Y segundo, es evidente que a nadie nos gustan los recortes, a nadie nos gusta que nos recorten nada, pero nada más que mire usted las cifras del paro. Las cifras del paro de este mes de junio son las mejores cifras de empleo, de recorte del paro de junio desde 1996. Precisamente cuando entró Aznar. Precisamente cuando el Javier Arena, que ustedes no querían en el gobierno de la nación, en el gobierno de Andalucía, resulta que era ministro de empleo. Hombre, por Dios, en Chipiona 300 y pico de desempleados menos, un 7, y pico % menos, el segundo pueblo de Cádiz en recortar paro en este mes. Esas cosas también hay que decirlas. Es evidente que los recortes
no nos gustan, pero que es evidente que lo que no podemos vivir es en el despilfarro continuo a los que nos tenía acostumbrado el gobierno socialista, por Dios. No podemos seguir así por siempre. No podemos seguir así, porque yo estoy seguro que hasta el portavoz del Grupo Socialista, que para qué vamos a repetir, que está cobrando un sueldo de este ayuntamiento y hoy, por ejemplo, no está aquí, está en un congreso del Partido Socialista. Me parece muy bien. Bueno, pues ese señor seguramente si gana 1.300, 1.400, 1.700, yo no creo que se gaste 2.000 en su casa o 3.000, porque cuando estaba en el gobierno se lo gastaba, porque no era su dinero, porque era el dinero de los ciudadanos. Pues no, mire usted, hay que tener el mismo cuidado con el dinero de los ciudadanos que con el dinero propio. Yo creo que está lo suficientemente debatido. Yo creo que evidentemente, independientemente de que en un momento dado el debate pues se puedan hacer alusiones a otras administraciones y a otros temas, el tema que nos ocupa hoy era un tema lo suficientemente importante como para permitir que el debate haya sido amplio. Y sobre todo, bueno, pues creo que la postura por parte de los grupos, pues cada uno ha defendido su postura. Y únicamente decir que bueno, que la postura del Grupo Popular, en este caso el equipo de gobierno, el votar en contra es por intentar dejar lo suficientemente claro de que con esta disolución no se le solucionan los problemas a los trabajadores. Evidentemente hay que diferenciar lo que son los trabajadores de la mancomunidad, como bien ha comentado el portavoz del Grupo Popular, y los trabajadores de las escuelas taller. Los trabajadores de las escuelas taller se quedan sin solucionar con la disolución de la mancomunidad, y los trabajadores de la mancomunidad ahora mismo tienen resuelto su problema en el tema del despido, puesto que están todos despedidos. La disolución, tal como se plantea, están cobrando el paro. Tal como se está planteando la disolución, entendemos que no es lógica, y por eso nuestro posicionamiento de voto va a ser negativo a esta propuesta. Votos a favor de la propuesta. 5. Votos en contra. 8. Se rechaza la propuesta. Más que se rechaza, se le envía a la mancomunidad el voto negativo por parte de este ayuntamiento pleno. Se levanta la sesión.